el que hicimos, no lo tomen tan a pecho, como se dice, ¿no? Porque a veces algunos jóvenes dicen, profe, entonces no, así va a venir siempre, no, mejor no postulo. No, no es así. Siempre estos problemas se tienen que presentar en una preparación que tengamos, porque como vamos a ir a competir, ¿no es cierto?, con bastante jóvenes, entonces hay que ir bien preparados, ¿no? Entonces, obviamente, si un alumno logra resolver ya este tipo de problemas, se puede decir que al menos el tema de certeza lo tiene dominado, definitivamente. Muy bien. A ver, vamos a hacer algo. Acá hay más problemas. A ver, dos más, uno más, porque de acá ya, listo, uno más de certezas, ¿ok? Ya está. Para trabajar también otro tema ya netamente de razonamiento matemático, que es sucesiones. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, sigamos por acá con nuestro trabajo. Bueno, en una bolsa se tiene A más 1 esferas blancas, A más 2 esferas rojas, 3A más 1 esferas negras. A ver, se debe extraer como mínimo 28 esferas al azar para obtener con certeza una esfera blanca. ¿Cuál es la cantidad inicial de esferas rojas en la bolsa? Bueno, no es un problema tan complicado a comparación del anterior, sino que lo que pasa es que este problema está al revés, ¿no? El problema está al revés. O sea, como que ya me dan el resultado y nosotros tenemos que hallar la cantidad en este caso, de esferas de cada color. ¿Ya? Sí, yo pienso que sí, ustedes lo van a poder trabajar también. A ver, por ejemplo, mira, nosotros vamos a tener en esta bolsa, vamos a tener esferas blancas. Vamos a tener A más 1 esferas blancas. Vamos a tener A más 2 esferas rojas. Vamos a tener esferas negras en su cantidad de, a ver, 3A más 1 esferas negras. Y nosotros hemos querido obtener con certeza o seguridad, hemos querido sacar con certeza y seguridad solamente una esfera blanca. Pero para que eso ocurra, para sacar con certeza o seguridad una esfera blanca, hemos tenido que sacar 28 esferas al azar. Entonces, para obtener con certeza o seguridad, hemos tenido que sacar 28 esferas al azar. Chicos, solamente es cuestión de que formas la ecuación. A ver, los espero, aunque sea un par de minutos. A ver, ¿cómo sería la ecuación que tendrías que formar? Solamente el problema está al revés, ¿no? A ver, ¿cómo sería la ecuación que vas a formar? Profe, sería, bueno, la suma de todas esas ecuaciones igual a 28. Ya, pero ¿cuáles serían las cantidades? Tú quieres sacar una esfera blanca con certeza, pero ¿qué términos tendría la ecuación? ¿Se entiende? Ahí está. A ver, acá tenemos una reacción. A ver, Ricardo dice A más 2 más 3A más 1 y más... Ah, sí es, muy bien, Ricardo. Muy bien. Bueno, voy a compartir lo que Ricardo me está colocando por el chat internamente. Esta es la ecuación que Ricardo formaría. A ver. Claro, a ver, en Ronaldo. No sé si es lo mismo, Ronaldo. A ver, A más 1, A más 2. No, Ronaldo, porque mira, Ronaldo, lo que tú necesitas sacar con... Mira, olvídate un ratito del 28. Olvídate un ratito del 28. Lo que tú quieres sacar con certeza y seguridad es una esfera blanca. Entonces, ¿cuál es el peor de los casos? Claro, ahora sí.
Si tú quieres sacar con certeza o seguridad una blanca, el peor de los casos es que salgan todas las que no son blancas. Que salgan, por ejemplo, las A más 2 rojas, más las 3 A más 1 negras. Y como tú has sacado todas las rojas y las negras, en la caja van a quedar puro blancas. Entonces, basta que saques una esfera más, ya tendrías una blanca. Entonces, basta que saques una esfera más, ya tendrías una esfera blanca. Entonces, esta cantidad que está acá son lo que debo sacar para tener la certeza de obtener una blanca. Pero esto lo igualarías a 28, porque el problema dice que para obtener con certeza una blanca debo sacar 28 esferas. A ver, jóvenes, ¿cuánto vale el valor de A en esta ecuación básica? ¿Cuánto 6. vale? 6. Ajá. Perfecto. Y si A vale 6, ya puedes calcular el número de esferas de los otros colores, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas esferas rojas había en la bolsa? Bueno, la roja sería A más 2. Como A vale 6, la respuesta sería 8, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Claro, entonces, así es, muy bien, Ricardo. Dedo, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, es un problema que está planteado de manera recíproca, también se dice, ¿no? Al revés, ¿no? De manera recíproca también, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos trabajado estos problemas de certezas. Algunos estuvieron de manera básica, pero en realidad la mayoría son problemas que en realidad han sido de buen nivel, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es resolver problemas sobre sucesiones, ¿no? Vamos a resolver problemas sobre sucesiones, ¿no? Y específicamente vamos a trabajar una de las sucesiones notables, ¿no es cierto? Que es la sucesión aritmética lineal o de primer orden, ¿no? Entonces, dejemos ya certezas que, como te dije al comenzar la clase, es un tema de habilidad lógica para pensar, ¿no es cierto? Y ahora nos metemos un poco más a lo que es matemáticas, ¿no? Acuérdense que las matemáticas tienen ya su cuestión formal, ¿no? Entonces, primera pregunta, porque siempre es bueno, como se dice, la lluvia de ideas. ¿Quién tienen ustedes por una sucesión aritmética lineal o simplemente llamado progresión aritmética? ¿Qué es una progresión aritmética? A ver, joven, ¿quién de ustedes me da esa idea? ¿Alguien por ahí tiene la noción? Veamos. Ajá. Mira, esta definición que da Gabriel está muy bien, ¿ah? Básica, pero está muy bien, ¿no? ¿Ya ven? Gabriel me dice, profesor, cuando se suma o se resta. Muy bien, simple, ¿no? Una secuencia que va de acuerdo a un orden. Así me dice Cristian. Claro, porque toda sucesión tiene un orden, ¿sí o no, Cristian? ¿Ok? A ver, ¿a qué le llamamos nosotros una sucesión aritmética lineal o de primer orden? También llamada progresión aritmética. A ver, Geraldine, es una sucesión de números con cantidades determinadas como la suma y la resta. Claro, ya. Entonces, ahora sí, gracias por la intervención, chicos. Una sucesión aritmética, o también llamada progresión aritmética, es una sucesión de números, ¿sí? Donde la diferencia de dos números consecutivos es constante. Cuando nosotros hagamos la diferencia entre dos términos consecutivos, va a resultar el mismo valor. Esa diferencia constante se le llama razón aritmética en este caso. Por ejemplo, esta sucesión de números, si nosotros hacemos la diferencia entre dos términos consecutivos,
acá sería más 3, acá al hacer la diferencia sale más 3, acá también sale más 3, acá también sale más 3. Entonces lo que nosotros vemos acá es una progresión aritmética, también llamada sucesión aritmética lineal o de primer orden, y en este caso es una progresión aritmética creciente, porque los términos van aumentando y en este caso la razón es positiva, más 3. Como dijo por ahí Gabriel, cuando se suma o se resta, ¿no? Claro. Pero también podemos tener el caso contrario. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos esta secuencia de números y la diferencia de dos términos consecutivos acá es menos 3, acá es menos 3, acá es menos 3 y acá es menos 3? Esta también es una progresión aritmética, pero es una progresión aritmética decreciente. Se nota que es decreciente porque los términos van disminuyendo, ¿no? 8, 5, 2, menos 1, menos 4. Esta es una progresión aritmética decreciente, en este caso de razón negativa. Es por eso que cuando tengamos una progresión aritmética, la razón puede ser positiva o puede ser negativa. Pero el objetivo principal de trabajar con la progresión aritmética, jóvenes, es trabajar con su término enésimo. Es trabajar con su término general, también llamado término enésimo. ¿Qué es el término enésimo? El término enésimo es aquella fórmula que me representa cualquier término de la progresión, de cualquier lugar, donde obviamente n va a tomar números enteros positivos. N debe ser 1, 2, 3, etc. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular de la progresión aritmética, queremos calcular el cuarto término, entonces n vale 4. Si queremos el décimo término, entonces n vale 10. Entonces, en una progresión aritmética, absolutamente todos los problemas hay que trabajarlo con el término enésimo. El término enésimo te va a facilitar de que con el término enésimo podemos calcular cualquier término de la progresión. ¿Saben? ¿Quién sería como el delegado del salón? ¿No? Por ejemplo, cuando ya estés en una universidad, el profesor directamente va a hablar con el delegado para no estar hablando con cada uno de los alumnos. Delegado, vas a informar a los compañeros de que el día de mañana no hay clases, ya está. Entonces, el término enésimo es el representante de toda la progresión aritmética. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, ¿cómo calculábamos el término enésimo? ¿No? Acá vamos a recordar lo siguiente. Para calcular el término enésimo, se calculaba como el primer término de la progresión más n menos 1. Bueno, n, por ejemplo, si n vale 8, acá sería 7. Si n vale 10, acá sería 9. Si n vale 14, acá sería 13. n menos 1 por la razón. Pero acuérdate que la razón puede ser positiva o negativa. Entonces, cuando vamos a querer calcular cualquier término de una progresión aritmética de cualquier lugar, vamos a utilizar el término enésimo, ¿sí? Primer término más n menos 1 por la razón. Otro detalle. Para calcular cualquier término de una progresión aritmética, siempre vamos a necesitar el primer término y la razón. Siempre. Para calcular el término en lugar 20, el término en lugar 100, el término en lugar 80, siempre vamos a necesitar el primer término y la razón. Porque el n prácticamente va a ser conocido. El n va a ser conocido. ¿Ok, chicos? Ahora, también nosotros de acá podemos despejar el n. Por ejemplo, despejar n quiere decir que en un lado lo vas a dejar solito. A ver, ¿qué pasa si el primer término pasa a restar? Sería el último menos el primero. Él pasa a restar. La razón que está multiplicando pasa a dividir. El menos 1 pasa a sumar al otro lado y tendríamos el número de términos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros despejamos el valor de n, n también me representaría el número de términos de una progresión aritmética. ¿Cómo sería? El último menos el primero entre la razón más 1. Es por eso que no es que sea otra fórmula, sino es la misma fórmula, simplemente lo he despejado, ¿no? Entonces, el número de términos es el último menos el primero entre la razón más 1. ¿Ya? A ver, por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo.
Veamos, ¿qué pasaría si tengo la siguiente progresión? 4, 7, vamos a ponerle acá 10, 13, 16, 19 y así sucesivamente. ¿Está bien o no? Ya, así sucesivamente. Ya, y acá tenemos, por ejemplo, hasta el 91. Ya, hasta el 91. Entonces me dicen calcular el número de términos de esta progresión aritmética, ¿no? Calcular el número de términos. En primer lugar, me doy cuenta que la razón es más 3, la razón es más 3, la razón es más 3. Entonces, como esta es una progresión aritmética, para calcular el número de términos sería el último término, que es 91, menos el primero, que es 4, entre la razón, que en este caso es 3, más 1 afuera. Entonces, acá sería 87, entre 3 sería 29, más 1, 30. Eso quiere decir que esta progresión aritmética, gracias a Gabriel, tiene 30 términos. ¿Han entendido? Entonces, básicamente lo que siempre tenemos que manejar es esta primera fórmula, que es el término enésimo de una progresión aritmética. En base a eso se va a realizar todos los problemas de progresión aritmética. Por ejemplo, mira, ejemplo. ¿Qué pasaría si en esta progresión aritmética de razón, bueno, de razón más 3, de razón más 3, ¿no? Me piden calcular el término del lugar 100. Nosotros sabemos que el término enésimo es el primer término más n menos 1 por la razón. Cuanto más escribas la fórmula, se te va a quedar más. Cuando tú quieras aprender fórmulas, cuanto más las utilices, las escribas, se te va a quedar. No te vas a olvidar. Si nosotros queremos calcular el valor de esta progresión aritmética, el término en lugar 100, entonces simplemente reemplazamos en el término enésimo. Primer término, que en este caso es 4, más n menos 1, pero como n vale 100, acá sería 99, por la razón que vale 3. A ver, 99 por 3 es 297, ¿no? Más 4, 301. Entonces, de esta progresión aritmética, el término que ocupa el lugar 100, el que ocupa el lugar 100 es 301. A ver, de esta progresión aritmética de razón negativa, acá sería, mira, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. ¿Qué pasa si me piden calcular el término en lugar 40? Si me piden el término en lugar 40, en la fórmula n vale 40. Recuerda que esta va a ser la estrella. Esta va a ser la estrella de todos los problemas. En la fórmula n vale 40. Entonces sería el primer término, que en este caso es 8, más n menos 1, pero como n vale 40, acá sería 39, por la razón. Pero acá la razón, jóvenes, vale menos 3. Si ten cuidado que acá tienes sí que ponerle con todo su signo. Multiplicado por la razón, que en este caso es menos 3. Evaluamos. 39 por menos 3 es menos 117, más 8, más 8, más 8, menos 109, ¿no? A ver, ¿quién me confirma eso? Sí, pues, ¿no? Sí, profe. Gracias, gracias, Keren, Ricardo, menos 109. En otras palabras, todo, cuando tengamos progresión aritmética, todo lo hacemos con el término enésimo. ¿Ok? Ahora, sigamos por acá. Caso particular. Vamos acá con los casos particulares, ¿no? En toda progresión aritmética se cumple que la suma de los términos extremos o equidistantes es constante. A ver, te voy a poner primero un ejemplo. Mira, tengo acá 4, 7, 10, por ejemplo, acá 13, acá 16 y acá 19. Esta es una progresión aritmética de razón más 3, más 3, más 3. Esta primera observación, ¿qué dice? Que en una progresión aritmética, la suma de los términos equidistantes, los que están igualmente distanciados entre sí, la suma siempre es constante. Por ejemplo, 4 más 19
da 23. 7 más 16 también da 23. Y 10 más 16 también va de 23. ¿Ok? Entonces, la suma de los términos equidistantes, igualmente distanciados, siempre vale lo mismo. ¿Han entendido, jóvenes? Ya, segundo caso particular. Pero este segundo caso particular sí cumple, ya, esta segunda observación cumple cuando el número de términos es impar. Acá sí tienes que tener cuidado. Cuando el número de términos es impar. Mira, cuando en una progresión aritmética, jóvenes, el número de términos es impar, recién podemos hablar del término central. A ver, regresando al ejemplo anterior. Teníamos 4, 7, 10, 13, 16, ¿ya? Acá tenemos 13, 16, 19, 2, 4, 6. Por ejemplo, mira, si la progresión aritmética tuviera un número par de términos, en este caso 2, 4, 6, no habría término central. Cuando la progresión aritmética tiene un número par de términos, no hay un término central. En este caso, el número de términos es 6, mira. No habría un término central, habría en todo caso dos términos centrales. Entonces, para que exista un término central, necesariamente la progresión aritmética, el número de términos tiene que ser impar. Por ejemplo, acá un 22. Entonces ya la progresión aritmética tiene un número impar de términos. Y el término central en este caso es 13. Entonces el término central es 13. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando la progresión aritmética tiene un número impar de términos? En este caso, el término central es 13. Que la semisuma, cuando hablamos de semisuma, no te olvides que es la suma entre dos. La semisuma de los términos equidistantes da el término central. Por ejemplo, mira, si yo sumo 4 más 22, me da 26, pero entre 2 sale 13. 7 más 19 da 26, entre 2 sale 13. 10 más 16, 26, entre 2, 13. Entonces, cuando la progresión aritmética tenga un número impar de términos, recién podríamos hablar de un término central. Y la suma de los términos equidistantes entre 2 da el término central. ¿Sí? Acá, no se preocupen, esto voy a borrar porque acá les estoy poniendo ya resumido lo que he hablado. A ver, vamos a chequear. Ahí está. ¿Listo? Ahí tenemos con un ejemplo numérico, ¿no? Fíjense esa progresión aritmética. En este caso de razón 3 también. Tenemos el término central que es 17. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, se cumple lo que acabamos de hablar. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí para ir a los problemas? Y acá abajo dice, ¿no? Cuando el término central es el primer término más el último término entre dos y así sucesivamente, ¿no? Todo bien, dice Gabriel. Todo bien entonces, ¿no, jóvenes? Hemos hecho una, como se dice, un resumen de lo que vamos a trabajar en los problemas. Pero no te olvides que tenemos que manejar la progresión aritmética al revés y al derecho. Ya, muy bien, gracias Ricardo. Bueno, lo que viene a continuación, jóvenes, es solamente formar ecuaciones, operar y encontrar obviamente los términos, ¿no? De repente el primer término, de repente la razón. En eso se basa esta parte. Ya comenzamos. En una progresión aritmética, ya el problema te dice, el quinto término es 27. Entonces el quinto término, a ver, vamos a, está acá. A ver,
en una progresión aritmética, el quinto término ha salido 27. Ya. Y el 16º término, o sea, el término en lugar 16, 16º, ha salido 93. Pregunta, halle el 28º término de dicha sucesión. Ya, el 28º término sería el término 28, ¿verdad, muchachos? El 28º término sería el término 28. Entonces me piden calcular el término 28. Pero la pregunta siempre va a ser para ustedes, pues. Si yo quiero el término 28, ¿qué necesito sí o sí? Para calcular el término 28, ¿qué necesito de todas maneras? El primer término. Ya, ¿y qué más? Necesito dos cosas. La razón. Y la razón. Así es. Así es, Ricardo, Cristian. Para calcular cualquier término de la sucesión de esta progresión aritmética, necesitas el primer término y la razón, sí o sí. ¿Ok? Ya, pero cuanto más se escriba la fórmula, es mejor. Así es, muy bien, Yanel. Acuérdate que el término enésimo se calcula como el primer término más n-1 por la razón. Esto de acá siempre lo tienes que tomar en cuenta, sí o sí. ¿Ok? Ya, comenzamos. Cuando me dicen que el término 5 salió 27, es porque en el término enésimo, n vale 5. Entonces, si me dijeron que el término 5 salió 27, es porque n debe ser 5 en la forma. Entonces, cuando n vale 5, ¿cómo se calculaba el término en lugar 5? Primer término que no conozco, más n-1, que en este caso es 4, por la razón. Esto me representa el término en lugar 5. Pero esto dice que es igual a 27. ¿Sí? Ahora, cuando me dicen que el término 16 salió 93, es porque en la fórmula n vale 16. Entonces, reemplazando sería, ¿cómo se calcula el término 16? El primer término más n-1, que vale 15 por la razón. Y eso salió 93. Y este problema que está acá debe ser uno de los más clásicos de los exámenes de admisión, ¿no? Y es lo más claro, el más preguntado, ¿no? Formas dos ecuaciones, dos variables, formas dos ecuaciones, mira, dos variables y encuentras el valor del primer término y la razón. Y se acabó. Por ejemplo, acá es recomendable restar, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo, no, jóvenes? Porque si yo resto, en este caso, de abajo hacia arriba, se cancela el primer término y nos vamos a resolver. 15R menos 4R, bueno, sería 11R, igual 93 menos 27 me sale 66, ¿no? 66. Pasa a dividir, entonces la razón vale 6. Muchachos, y si la razón vale 6, ¿cómo calculamos el primer término? Facilito, ¿no? A ver, ¿cómo calculamos el primer término? Sería 3. Reemplazando, ¿sí o no? Nada más, ¿no? Reemplazando, ¿no? En cualquiera de la primera o la segunda. En la primera, a ver. Como R vale 6, en la primera ecuación reemplaza 6 por 4, 24, pasa a restar al 27, sería 3. Así es. El primer término vale 3. Así. ¿Ya ven? Sino que lo estoy haciendo lento para que vayan recordando. Entonces, esto se acabó. El término en lugar 28 será el primer término, que ya lo conozco, que vale 3, más n menos 1, pero como n vale 28, acá sería 27, por la razón que vale 6. A ver, jóvenes, ustedes que son rápidos operando mentalmente, ¿cuánto sale el término del lugar 28? En 165, profe. Muchas gracias, Gabriel. Así es, muy bien.
Así es. Listo. Entonces, como se dan cuenta, solamente es cuestión de formar las ecuaciones y operar. ¿Ya? Muy bien. Así es, 165. Entonces ya tenemos la primera idea para este problema, ¿no? 165. Ya está. Avión. Vamos a ver al siguiente caso, ¿ya? Bueno, acá tenemos un problema. A ver, veamos. Dice así. En una plantación hay 51 filas de árboles, ¿no? Es como decir que vas a una chacra y ves ahí filas y filas y filas de árboles, ¿no? Qué bonito, ¿no? Donde cada fila tiene 2 árboles más que la anterior. Donde cada fila tiene 2 árboles más que la anterior. Si la fila 26 tiene 57 árboles, ¿cuál es el número total de árboles? Ah, ya. Acá podemos agregar otra cosa antes de comenzar con este problema. Miren acá, chicos. Acá a la misma definición vamos a agregar algo. A ver, ¿dónde me quedé? Por acá, ¿no? Acá. A ver. Acá me quedé, ¿no? Acá. Ya. Acá me quedé. Listo. Nosotros sabemos, fíjense acá, voy a sacar un ratito este video. Ya. Nosotros sabemos que cuando tengamos una progresión aritmética, cualquier término de la progresión aritmética se puede calcular con el término enésimo. Y obviamente que de acá también sacamos el número de términos. Pero resulta a veces que me van a pedir la suma de todos los términos de la progresión aritmética. Me van a pedir la suma de los términos de la progresión aritmética. Bueno, eso se llama serie aritmética. Cuando te hablan de la palabra serie quiere decir suma. ¿Ok? A ver, cuando me piden la suma de los términos, cuando tú quieras la suma de los términos de una progresión aritmética, entonces la suma de todos los términos de una progresión aritmética se calcula como el primer término más el último entre 2 multiplicado por el número de términos. Para calcular la suma de todos los términos de una progresión aritmética, desde el primero hasta el último, es la suma de los extremos entre 2 por el número de términos. Pero te voy a decir algo. Cuando nosotros nos pidan calcular la suma de todos los términos de una progresión aritmética, algo siempre te va a faltar. O te va a faltar el último término, o te va a faltar el número de términos. Pero algo siempre no vas a tener. Mira, si te falta el último término, lo puedes calcular con el término enésimo. ¿Sí? Si te falta el último término, lo calculas con el término enésimo. Si te falta el número de términos, lo calculas con esta fórmula que hemos despejado, con el número de términos. Pero algo siempre va a faltar. O la razón, o va a faltar el número de términos, pero algo siempre vas a tener que calcular. Muy bien. Y con esto ya podemos ir tranquilos al siguiente problema. Ahí va. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que el problema dice acá? A ver, vamos a poner acá el video, siempre es bueno. Ya. En una plantación hay 50 filas de árboles. Entonces vamos a plantear. A ver, primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila, un poquito más extendido. Primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila. Por ahí me mencionan la fila 26 y así sucesivamente hasta llegar a la fila 51. ¿Han entendido? Ya. Ahora, ¿qué es lo que el problema te dice? Mira, el problema te dice así. Donde cada fila tiene 2 árboles más que la anterior. Donde cada fila tiene 2 árboles más que la anterior. Si la fila 26
tiene 51 árboles. ¿Cuál es el número total de árboles? ¿Está bien o no? Ya está. Ya. Ahora, mira. Nosotros sabemos que cada fila tiene 2 árboles. Cada fila tiene 2 árboles más que la anterior. A ver, para comenzar, ¿cuál es el número total de árboles? ¿Ya, chicos? Ya, fíjense, ¿ah? A ver. Dice que la fila 26 tiene 57 árboles. Mira, chicos, este problema podría salir en 2 pasos, pero para que salga en 2 pasos, tienes que saber la teoría, ¿ya? Para que salga en 2 pasos, tienes que saber la teoría. Ya, presten atención. En esta progresión aritmética, porque es una progresión aritmética, ¿por qué es una progresión aritmética? Porque si la primera fila tiene X árboles, la siguiente fila tiene 2 árboles más. La siguiente fila tiene 2 árboles más que la anterior. La siguiente fila tiene 2 árboles más que la anterior. Entonces, estamos ante una progresión aritmética. ¿Ok? Ya. En esta progresión aritmética, el número de términos es 51, porque son 51 filas. Como el número de términos es impar, entonces podríamos hallar el término central. Pero el término central es el primero más el último entre 2. No sé si ustedes se acuerdan. El término central es el primero más el último entre 2. A ver, mira. Vamos a trabajar con los números, con los ordinales. 1 más 51, 52. Entre 2, 26. Eso quiere decir que el término 26 es el término central. ¿Está bien o no, jóvenes? Por ejemplo, mira. Si tú tuvieras 7 filas, el término central sería 1 más 7, 8 entre 2, 4. Sería el cuarto término. Si tuvieras 9 filas, mira la cámara, si tuvieras 9 filas, el término central sería 1 más 9, 10 entre 2, 5. El término central sería 5. 4 a la izquierda, 4 a la derecha y el quinto término. Por lo tanto, el término central de esta progresión aritmética justamente es el término 26. Y según dato del problema, en el término central van a haber 27 árboles. Acá van a haber 57 árboles. Ya, entonces fíjense cómo voy a terminar el problema. Atentos, ¿ah? 57 árboles hay en el término central. Ya, término central, 57. ¿Cuál es el número total de árboles? Cuando me dicen cuál es el número total de árboles, me está pidiendo la suma de todos ellos. De la primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la 51. Pero la suma total de esta progresión aritmética es el primer término más el último entre 2 multiplicado por el número de términos. Pero como tú eres un alumno inteligente, ya lo voy a poner así, ¿eh? El primer término más el último entre 2 viene a ser el término central, ¿sí o no, chicos? El primero más el último entre 2 viene a ser el término central, multiplicado por el número de términos. Pero el término central nosotros sabemos que vale 57. Y el número de términos ya sabemos que es 51. Entonces, ¿cuál es el total de árboles que tiene esta plantación? 57 por 51. No sé si me captan, jóvenes. ¿Cuánto sale? 2.907. Gracias, Cristian. 2.907. Ya está. Entonces, voy a repetir rápidamente. Inclusive no era necesario poner x más 2, x más 4. No era necesario. ¿Eh? De verdad que, bueno, lo dejo ahí nada más como referencia. Pero mira. Dice que nosotros vamos a tener una plantación de árboles donde cada fila
tiene 2 árboles más que el anterior. Ah, eso quiere decir que los árboles están plantados en progresión aritmética de razón 2. Porque si cada fila tiene 2 árboles más que la anterior, es una progresión aritmética de razón 2. Ya, de las 51 filas que tiene la plantación, la fila 26 tiene 57 árboles. Pero luego me doy cuenta que la fila 26 es el término central de la plantación. ¿Cómo calculamos el lugar del término central? ¿No? El último, el primero más el último entre 2. ¿No? 1 más 51, 52 entre 2, 26. Eso quiere decir que el término 26 justo es el término central. Y en el término central de la plantación hay 57 árboles. Ya, como me piden la suma de todos los árboles, de todas las filas, entonces me están pidiendo la suma de términos de la progresión aritmética. ¿Y cómo se calculaba? El primero más el último entre 2 por el número de términos. Pero el primero más el último entre 2 es el término central por el número de términos. Pero el término central yo ya sé que es 57 árboles ahí. Por el número de términos que son 51 filas. ¿Ya ven? Entonces, ese sería el problema planteado acá. ¿Entendieron, muchachos? Mira que lo he repetido. ¿Se captó, jóvenes? A ver, confirmen. Si tienen alguna duda, háganmelo. Todo bien. Por eso, cuando nosotros entramos a hacer estos problemas ya de progresión aritmética, ¿no? Ya es más que todo el manejo de la teoría, chicos. Es el manejo de la teoría. ¿Está bien? Es el manejo ya de la teoría que la tienes que tener bien aprendida. ¿Ok? Bueno, vámonos al siguiente problema. 11, ¿no? A ver. Ya, todo esto es manejo ya de teoría. Dice así. Vamos con la 11. Veamos. Dice así, por acá, por acá. Dice. Se sabe que m cuadrado y 23m son los tres primeros términos de una progresión aritmética. Halle el segundo término de esta progresión que tenga 4 cifras. ¿A ver? A ver, veamos. Nosotros sabemos que m cuadrado, 23m, y así sucesivamente, son los 3 primeros términos de una progresión aritmética. Ya, lo primero que vamos a hacer, mis estimados alumnos, es hallar m, porque si necesitamos saber de qué progresión aritmética es, necesitamos m, ¿sí o no? Ahora, acá te vas a acordar de la siguiente propiedad que hemos hecho hace un rato. Te están mostrando 3 términos consecutivos de la progresión aritmética. m cuadrado y 23m. Este de acá vendría a ser, chicos, el término central. De estos 3, puedes tú tomar solamente estos 3 y él vendría a ser el término central de estos 3. Pero nosotros sabemos que el término central, m cuadrado, es igual a la semisuma de los términos equidistantes a él. Acuérdense ustedes que el término central es la semisuma de los términos equidistantes a él. O sea, en este caso sería m más 23m entre 2. ¿Se entiende? Ah, muchas gracias, Ricardo. Acá Ricardo ya me ha ayudado con la ecuación de segundo grado, ¿no? Acá ya ha resuelto Ricardo. Acá, bueno, pasa a multiplicar. Bueno, 2m cuadrado es igual a... Ah, es igual a 24m acá, ¿no? Ah, ya. Ah, no era ecuación de segundo grado, ¿no? No era una ecuación de segundo grado. Ya, pasa a multiplicar 2m cuadrado es igual a 23m más m, sería 24m. Pensaba que era una ecuación de primer grado. Este m se cancela con el exponente
Vas a dividir y m vale 12. Así como dice Ricardo. M vale 12. Ya está, ni más ni menos. Ya. ¿Ya ven? Por eso en esta parte de razonamiento matemático es operar nada más. M vale 12. Ya, pero como m vale 12, lo que tenemos que hacer ahora, muchachos, es reconstruir la progresión. Como m vale 12, el primer término sería 12. El segundo término sería 12 al cuadrado, sería 144. ¿Sí? El siguiente término sería 23 por 12. ¿Cuánto es 23 por 12? A ver, muchachos, de paso que se calientan. 276 ya. 276. De paso que están calentándose ahí. Y así sucesivamente. Gracias. Y acá tenemos una progresión aritmética. Una progresión aritmética de razón ¿cuánto? ¿Cuánto es la razón acá? Resten a ver dos términos. 132, ¿no? 132, ¿no? La razón es 132. A ver, 4, no. Ah, sí, no. 132, ya. Esta es una progresión aritmética de razón 132. Ahora, ya sabemos que es una progresión aritmética de razón 132. Dice, halle el segundo término que tenga 4 cifras. Chicos, una pregunta. Nosotros no vamos a ir sumando de 132 a 132 hasta encontrar el primer término de 4 cifras. De repente los chicos más impetuosos, los que tienen fe, pueden ir sumando más 132, más 132, hasta encontrar el primer término de 4 cifras. Sería mucho, ¿no? Lo que vamos a hacer es emplear el término enésimo. El término enésimo de esta progresión, acuérdate que representa a cualquiera de ellos. ¿Cómo se calcula? El primer término que vale 12 más n menos 1, porque lo estoy yendo a mano general, por la razón que vale 132, y este sería el representante de toda la sucesión. ¿Sí? A ver, calculo. 132n, lo dejo acá, menos 132 más 12 sería menos 120, ¿no? Menos 132 más 12 sería menos 120. Por lo tanto, cualquier término de la progresión está representada por esto, 132n menos 120. Ahora, cuando tú ya tienes el término enésimo, ahí si tú gustas, puedes llevarlo a una inecuación. No sé, puedes, si quieres tú, ahí nomás tantear el n para ver con quién sale el primer término de 4 cifras. ¿Estamos de acuerdo? A ver, de repente por acá por tanteo nomás. ¿Con qué valor de n saldría el primer término de 4 cifras? El primero. A ver, tanteo nomás. Con 9. A ver, Ricardo dice con 9. A ver, vamos a probar primero con 8. Ya con 8. Sería, mira, 132 por 8, 1056 menos 120, sería 936. Si es que n vale 8. Ah, entonces definitivamente, como dice Ricardo, el primer término de 4 cifras sería cuando n vale 9. Entonces, cuando n vale 9 sale el primer término de 4 cifras. Entonces, cuando n vale 10, sale el segundo término de 4 cifras. Porque el primer término de 4 cifras es cuando n vale 9. Entonces, cuando n vale 10, sale el segundo. Pues, porque justamente me piden el segundo término de 4 cifras. Entonces, la respuesta sería 132 por 10 menos 120. ¿Cuánto sale ahí? 1200. ¿No? Está 1200. Entonces, ya cuando tienes el término enésimo, ya el trabajo que tú haces, ya depende de tu experiencia, pues, ¿no? Ya la experiencia del alumno, lo tantea. Algunos de repente esto lo ponen, a ver, de 4 cifras, tiene que ser, no sé, mayor que 1000, mayor o igual que 1000, ya. Cuestión algebraica. ¿Ok, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Todo bien, Vamos. profe. Todo bien. Es cuestión nada más de manejarlas.
En matemáticas es cuestión de manejar esto nada más. Ya. Ajá. Ya, acá tenemos, déjame chequear, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Ah, está bonito esto, ¿ah? Está dada por la siguiente fórmula. Determina el 14º término. Muchachos, acá solamente está para que tú interpretes nada más, ¿sí? Y luego ya podamos aplicar la progresión aritmética y todo eso, ¿no? Uh-huh. A ver, fíjense lo que el problema dice. Mira, esto es como si sería un problema de operadores matemáticos. Chequen, ¿ah? La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. O sea, vamos a tener una progresión aritmética. La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética está dada por la siguiente fórmula. O sea, esta fórmula que está acá te da la suma de los n primeros términos. A ver, por ejemplo, cuando n vale 1, a ver, no sé cómo poner ya, por acá si quieres, ya. Cuando n vale 1, quiere decir que estoy hallando la suma del primer término. Cuando n vale 1, reemplazando la fórmula, estoy hallando la suma del primer término, que sería 7 por 1 al cuadrado más 27 por 1 entre 2. A ver, chicos, ¿cuánto sale esto, por favor? Bueno, al ojo, ¿no? 14, ¿no? A ver, sería 27 más 7, 34, entre 2, 17, ¿no, chicos? 17. 17, ya. Pero escuchen, por favor, ¿ah? Escuchen. Ya. Ya vamos a hacer algo. Cuando n vale 1, estoy hallando la suma del primer término. Ya. Entonces, si estoy hallando la suma del primer término, obviamente, pues que solamente sería el primer término que estoy sumando, que sería 17. Ahora, atentos. Cuando n vale 2, estoy hallando la suma de los dos primeros. Cuando n vale 2, estoy hallando la suma de los dos primeros términos. O sea, del primero más el segundo. Entonces, cuando n vale 2, estoy hallando la suma de los dos primeros. Reemplazo 7 por 2 al cuadrado más 27 por 2 entre 2. A ver, ¿cuánto sale esto, chicos? ¿Cuánto sale esa operación? Cuando n vale 2, reemplazando, ¿cuánto sale? 41. 41. Ajá. Ya, pero ahora quiero que estén atentos. Ajá, muy bien, gracias. Gracias ahí, Geraldine. Muy bien, ya. Cuando n vale 2, estoy hallando la suma de los dos primeros términos. Si estoy hallando la suma de los dos primeros términos, estoy hallando la suma del primer término más el segundo. A ver, si la suma de los dos primeros términos salió 41, eso quiere decir, como el primer término vale 17, este término de acá, ¿cuánto debería ser? 41. No, 24. A ver, no sé si se concentran ahí, chicos. Mira, ve. Cuando n vale 1, la fórmula te calcula la suma del primer término, que es el 17. Cuando n vale 2, la fórmula te calcula la suma de los dos primeros términos, del primero más el segundo, o sea, sería 41. Entonces, cuando n vale 2, esta fórmula te calcula la suma de los dos primeros términos.
Entonces la suma del primero con el segundo es 41. Pero como el primer término vale 17, el segundo sale 24. ¿Se entiende, muchachos? ¿Captaron o no? Por eso te digo que este problema es bien bonito, ¿no? Bien bonito. Entonces, cuando n vale 2, estás hallando la suma de los dos primeros. Entonces, la suma de los dos primeros es 41, pero como el primero vale 17, el segundo vale 24. Bueno, espero que hayan entendido. Ahí nomás lo voy a dejar porque yo quiero que ustedes aprendan. Ahí nomás lo voy a dejar. Chicos, ya no va a ser necesario, jóvenes, ya no va a ser necesario, muchachos, de que estés calculando más valores. Porque como el problema te dice que es una progresión aritmética, porque el problema ya te dice que es una progresión aritmética, el primer término ya lo tienes, que es 17, y ya tienes el segundo término, que es 24. Y como el problema te dice que es una progresión aritmética, obviamente que la razón es más 7, pues. Más 7, más 7, más 7. O sea, ¿para qué vas a seguir calculando más términos cuando ya sabes que es una progresión aritmética? Porque el problema te lo está diciendo. ¿Han entendido, jóvenes? Ya. Entonces, ahora sí, tú te vas a lucir. Ya tienes el primer término, ya tiene la razón. Pregunta, ¿cómo calculamos el 14º término? A ver, calculen el 14º término. O sea, el término del lugar 14. Calculen el 14º término. Claro, si ya tienes todo, entonces si ya tienes todo, entonces ya puedes calcular el 14º término, ¿sí o no? Claro, entonces para eso empleas el término enésimo, ¿no, chicos? ¿Sí? Claro, acuérdate que cuanto más escribas el término enésimo, es el primero más n-1 por la razón. Ya, si yo quiero el 14º término, ya, el primer término ya vale 17, el primer término ya vale 17, ¿no es cierto? Más n-1, que en este caso sería 13, multiplicado por la razón que vale 7. Entonces, ¿cuánto sería el 14º término acá, jóvenes? El 14º término sería 108, ¿no? Muy bien. Entonces, el 14º término sería entonces, en todo caso, 108. Ya está. Muy bien, chicos. ¿Han entendido la lógica del problema o no? Bien interesante, ¿no? Profe, Dime. ¿cómo sabía que tenía que, o sea, que darle valores a n? Porque yo no hubiese sabido sinceramente, o sea, lo que dicen al principio, que la suma de los n primeros términos da una progresión aritmética. ¿Cómo supo que tenía que hacer eso? Mira, te voy a ser bien sincero porque el problema lo dice, Gabriel. Porque mira lo que dice el problema. Dice, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética está dado por esta fórmula. Entonces, esta fórmula me representa la suma de los n primeros términos. Entonces, si tú quieres, lo que pasa es que, a ver, básicamente, seguramente por ahí, de repente, poco a poco vas a ir adquiriendo un poco más de conocimientos, de práctica. Lo que ustedes tienen acá es una función. Esto que está acá en realidad es una función de segundo grado. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros tenemos una función, ¿cómo se trabaja las funciones? Dándole valores, ¿no? ¿Me dejo entender? Inclusive, no sé si en el colegio han hecho, cuando a las funciones le das valores, la vas graficando en el plano cartesiano y va saliendo su gráfica, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una función así, mira,
tienes una función, por ejemplo, f de x es igual a 3x más 20 más 7, entonces lo que tú haces en funciones es, cuando x vale 1, calculas f de 1, que en este caso sería 1 por 3, 3 más 7, 10, y el f de 1 lo graficas en el plano cartesiano. Luego cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 4, y va apareciendo la gráfica de la función. Entonces lo que tú ves acá, Gabriel, es una función. En este caso, esta es una función donde te representa la suma de los n primeros términos de la progresión aritmética. Entonces, cuando n vale 1, te va a salir la suma del primer término. Cuando n vale 2, te va a salir la suma del primer término más el segundo, los dos primeros términos. Cuando n vale 3, te sale la suma de los tres primeros términos. O sea, vas reemplazando porque esta es una función. ¿Entendiste? Sí, profe, ahora sí. Gracias, profe. Claro, son funciones, ¿no? Poco a poco ustedes ya se van a ir acostumbrando a eso, ¿no? Bueno, vamos a ver con el problema 13, ¿no? No hay problema, chicos, pregunten por ahí si de repente tienen dudas. A ver, vamos con esto. Un cuadrado se parte en 4 cuadraditos. Uno de los cuadraditos se parte en otros 4 cuadraditos y así sucesivamente. Después de 69 particiones, ¿cuántos cuadrados se contabilizan en total? Acá dice que este es un examen de la UNI de hace poco nomás, ¿no? UNI 2019-2, o sea, ese es agosto del año 2019, ¿no? Entonces, por ahí creo que Alexander, creo que, ¿no? Quería, ahí está Alexander, ¿eh? Ya sabía, ya, Alexander, ya reaccionó ya, ¿eh? Bueno, entonces si es un problema de UNI, debe ser fácil. Vamos a ver, chicos, dice así. Un cuadrado se parte en 4 cuadraditos. Entonces, mira, un cuadrado se parte en 4 cuadraditos. Yo creo que esto sale inclusive hasta por inducción, ¿no? A ver, mira. Cuando tú haces la primera partición, o sea, cuando haces la primera operación, un cuadrado, vamos a ver, un cuadrado se parte en 4 cuadraditos. Ya, pero la pregunta es para ustedes. En esta figura, ¿cuántos cuadrados hay? A ver, 5, 5, 5. Porque cuando a ti te pidan cuántos cuadrados hay, tú debes contar de todos los tamaños. Entonces acá vamos a tener, mira, 1, 1, 2, 3, 4 pequeños, el grande también sería 5. ¿Está bien o no? Entonces, mira, cuando te pregunten cuántos cuadrados hay, se cuentan de todos los tamaños. Ya. Ahora, vámonos con la segunda operación. Ya, nosotros sabemos que si a este cuadrado se le hace una partición, queda así. Pero este problema dice que luego vas a tomar uno de los cuadraditos, que puede ser cualquiera, ¿sí? Uno de los cuadraditos, ¿sí? Y se parte en 4 cuadrados más. Sería así. Ya está. Entonces, en la segunda partición, cuando se hacen 2 particiones, tomas un cuadradito y lo partes en 4 cuadrados más. Pero la pregunta es para usted. ¿Cuántos cuadrados hay en total ahí? ¿Cuántos cuadrados hay en toda esa figura? Si quieren lo hago más grande, ¿ya? Así. Ya. ¿Cuántos cuadrados hay ahí? 9. A ver, vamos a ver. Ya. 9, ya. Entonces, hay 9, me dice. Ahora vamos a confirmar, por si acaso. Primero, hay un cuadrado grande. 1. Hay un cuadrado grande. Medianos. ¿No? 1, 2, 3,
4, 5. Pequeños, 6, 7, 8, 9. Excelente, hay 9. Excelente, hay 9. Ahora, vamos a hacer, jóvenes, una tercera partición, dice la U. Ya tú sabes lo que viene, ¿no? En la tercera partición nos quedamos acá. En la primera partición era esta. La segunda partición era esta. Y la tercera partición sería, tomamos un cuadradito de acá y lo dividimos en 4 cuadraditos. Ya está. Pregunta, ¿cuántos cuadrados hay ahí? Ajá, muy bien. $13. Muy bien, entonces estaría 13. Muy bien. Entonces acá sería 13. Entonces, como se van dando cuenta, jóvenes, se va formando una progresión aritmética de razón 4, ¿no? Entonces me doy cuenta que se forma una progresión aritmética de razón 4, de razón 4. ¿Ya ven? Entonces se forma una progresión aritmética de razón 4. Pero la pregunta es que luego de 69 particiones, ¿cuántos cuadrados hay en total? O sea, vamos a trabajar con el término enésimo, ¿no? Nosotros sabemos que como esta es una progresión aritmética, el término enésimo es el primer término más n menos 1 por la razón. Ahora, en esta progresión aritmética, ¿sí? Queremos calcular el término del lugar 69. Porque nosotros queremos saber que en la 69ª partición, ¿cuántos cuadrados hay? Primer término, que en este caso es 5, más n menos 1, que sería 68, por la razón que vale 4. Muy bien, muchachos, ¿cuánto salía? Me dijeron 277, ¿no? ¿Ya ven? 277 cuadrados. Era simplemente una progresión aritmética de razón 4. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Ya ven? Entonces, el problema está muy interesante. Está interesante porque primero hemos tenido que hacer el trabajo. Primero hemos tenido que hacer el trabajo de contar los cuadrados y contar de manera correcta, ¿no? Entonces, primero hemos tenido que contar los cuadrados, ¿sí? De manera correcta y luego nos dimos cuenta que se formaba una progresión aritmética, ¿no? Listo. Entonces, cuando a ti te pregunte cuántos cuadrados hay, cuántos triángulos hay, cuántas, no sé, cuántas pirámides hay, no se olviden que deben contar de todos los tamaños, ¿sí? Muy bien. Vámonos al siguiente. Así es, Alexander, ¿no? Sí, pues. Quiere la uni, ¿no? Está muy bien, Alexander. Está bien. Así, con esa actitud, lógicamente vas a llegar a estudiar, se ha dicho. Ya, vamos con la 14. Dice, ¿qué carrera quieres seguir en la uni, Alexander?
Ingeniería civil. Ah, muy buena carrera, ¿no? Muy buena carrera. Claro, es la carrera de, vamos a decir así, de moda de los últimos años, ¿no? Ingeniería civil. Claro. El INGE, así es, Naomi. Ingeniería civil, está bien. Va a construir muy bien, se va a llenar de plata, Alexander, ¿ah? Está bien, tú sí, acuérdate de los pobres, Alexander. ¿Está bien? Contratos al por mayor. Listo. Ya, muy bien. Claro, la Facultad de Ingeniería Civil, que es una sola facultad, es una de las más bonitas de la uni, ¿no? Ahí hay un comedor también bonito, bonito el comedor de Ingeniería Civil. Cuando tienes algo de platita, uno va a comer ahí, pues, ¿no? Si no, ya pues va al comedor de la uni, pues. Dada una progresión aritmética cuyo tercer y quinto término son 2 y 3, ¿cuál es el valor del término 41? Mira, otra pregunta de la uni, mira. Yo creo que sí lo pueden hacer ustedes, ¿no? A ver, chicos, en un par de minutos, el tercer y el quinto término son 2 y 3. ¿Cuál es el valor del término 41? A ver, se parece mucho al primer problema que hemos resuelto de progresiones. A ver, planteen. $21. Ajá, muy bien. ¿Cuál es el valor del término 21, no? Entonces, es el típico problema que te estaba diciendo, ¿no? Es el típico problema, ¿no? Entonces, dice, dada una progresión aritmética, nosotros tenemos una progresión aritmética. Ah, muy bien. Gracias, Alexander. Cuyo tercer y quinto término son 2 y 3, ¿no? 2 y 3. O sea, el término del lugar 3 salió 2 y el término del lugar 5 salió 3, ¿no? Y te piden hallar el término del lugar 41. Entonces ya sabes que para calcular el término del lugar 41 necesitas el primer término de la razón. Ya, el término enésimo siempre, ¿no? Primer término más n menos 1 por la razón. Término en lugar 3 es porque la fórmula n vale 3. El término en lugar 3 sería el primer término que no lo conozco, más n menos 1 que sería 2 por la razón que no la conozco, vale 2. El término en lugar 5 sería el primer término que no lo conozco, más n menos 1 que sería 4 por la razón. Y esto de acá es igual a 3. Resolviendo, acá es donde me van a ayudar, ¿cuánto sale, chicos, para comenzar la razón? A ver, resolviendo, ¿cuánto salía la razón? Y luego, ¿cuánto salía el primer término? A ver, los que ya terminaron el problema. ¿Cuánto sale la razón? Puede restar de abajo hacia arriba un medio. Ya está, un medio. Y reemplazando, ¿cuánto sale el primer término? Y reemplazando, ¿cuánto salía el primer término? 1. Ya. Bueno, y con esto ya es suficiente para calcular el término en lugar 41. Término en lugar 41, bueno, ya saben ustedes que es un problema que ya prácticamente hemos hecho. El término en lugar 41 sería el primer término que vale 1 más n menos 1 que sería 40 por la razón que vale medio pollo a la brasa.
20 más 1, 21. Efectivamente, era solamente para corroborar lo que han hecho ustedes. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya ven, jóvenes? Vámonos con la 15. Dice, en la siguiente sucesión aritmética, acuérdense que cuando decimos sucesión aritmética estamos hablando de progresión aritmética. Ya. En la siguiente progresión aritmética, ya, calcule el cuarto término negativo. Ya, vamos a ver. Tenemos 416, tenemos 409, tenemos 402, 395 y así sucesivamente. En esta progresión aritmética me doy cuenta que la razón es negativa, ¿no, chicos? La razón es, si no me equivoco, menos 7, menos 7, menos 7. Así es. Muchas gracias, Geraldini. Ajá. Muchas gracias, Juan. Entonces, la razón es negativa. Pero nosotros no vamos a ir, pues, jóvenes, menos 7, menos 7, menos 7, hasta encontrar el primer término negativo, ¿no? ¿Sí? Si bien es cierto, ya sabemos que esta progresión va decreciendo y va a llegar un momento en que van a aparecer los términos negativos, entonces todo lo vamos a trabajar con el término enésimo. Comenzamos. Primer término, que en este caso es 416, más n-1 por la razón, que en este caso vale menos 7. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el término enésimo de esta progresión. A ver, sería así. Menos 7 por menos 1 sería más 7. Más 416 es 423. Menos 7 por menos n sería menos 7n. Ya está. ¿Está bien o no? Más 7 más 16, 423, menos 7n. Y acá nomás podemos, chicos, hacer nuestro cálculo previo. Por ejemplo, si n vale 60, 60 por 7, 420. 423 menos 420 saldría 3 positivo. Todavía no se hace negativo. ¿Han entendido? Si n vale 60, todavía sale positivo, que sería 3. ¿Están de acuerdo? Eso quiere decir que el primer término negativo va a salir cuando n salga 61. Porque cuando n vale 60, todavía sale positivo. Entonces el primer término negativo es cuando n vale 61. El segundo término negativo cuando n vale 62. El tercer término negativo cuando n vale 63. Y el cuarto término negativo que me piden es cuando n vale 64. ¿Ya ven? O sea, ustedes teniendo, chicos, el cuarto, teniendo el término enésimo, ahí nomás ya puedes trabajar. 423 menos 4 por 64. A ver, una ayudita de mis alumnos. ¿Cuánto sale el cuarto término negativo? Cuando n vale 64. Menos 25. ¿Menos 25? ¿Así? Uy, o sea, no hay clave. A ver, confirmen acá, chicos. No hay clave. Ah, ya, no hay clave ya. Todavía no hay problema. Menos 26. Ah, ¿no? Se han comido la E, ¿no? Menos 26. Vamos a poner acá clave enano. Ya, no hay problema. No nos estresemos, ¿ya? Saben que tenemos que llegar a la hora del almuerzo tranquilos. Ya, menos 25, ¿no? Ya, menos 25. Ya está. No nos estresemos por un problema. Ya está. La cosa es que estamos bien. Vamos con el siguiente caso. A ver, dice así. Alana ha comprado una bicicleta a plazos. ¿Ya? El primer mes pagó 15 soles 60. El segundo mes pagó 18 soles 60. El tercer mes pagó 21 soles 60. Y así sucesivamente hasta que el último mes, vamos a ponerle que sea el mes N,
pagó 42,60. O sea, lo que está haciendo Alana está comprando su bicicleta a plazo, ¿no? El primer mes pagó 15,60, el segundo mes 18,60, el tercer mes 21,60, hasta que el último mes por fin pagó 42,60 soles. Determinen lo siguiente. A ver. Ya. Chicos, ayúdenme por favor. ¿Será o no será una progresión aritmética? Claro que sí, ¿no? 3,3 nomás es, 3 nomás es. Fíjate bien, ¿no? 3 nada más, ¿no? Es una progresión aritmética de razón más 3, más 3. Entonces estamos ante una progresión aritmética. Ajá. Bueno, no nos aventuremos de frente, pero primero vamos a ver. ¿Cuántos meses ha tenido que pagar para cancelar su deuda? Cuando te dicen cuántos meses, queremos calcular n. Y acuérdense que para calcular el número de términos en una progresión aritmética era el último menos el primero entre la razón más 1. Siempre es bueno escribir la fórmula. El último, 42,60, menos el primero, 15,60, entre la razón que es 3 más 1. A ver, muchachos, ustedes que son trome acá, ¿quién me dice cuánto sale n? Que obviamente debe salir el valor entero positivo, ¿no? $10, muy bien. Eso quiere decir que ha empleado 10 meses para pagar su bicicleta. ¿Ok? 10 meses para pagar su bicicleta. Muy bien. Entonces, vámonos con la segunda pregunta. ¿Cuánto le ha costado la bicicleta? Muchachos, si te dicen cuánto le ha costado la bicicleta, ¿sí o no que te está pidiendo la suma de todos los términos? La suma de todas las cotas, ¿no? Entonces, esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería ¿cuánto le ha costado la bicicleta? Entonces, si te dicen cuánto ha sumado, cuánto ha costado la bicicleta, es la suma de todas las cuotas. ¿Y cómo se calculaba la suma de todos los términos de una progresión aritmética? El primer término más el último entre 2 por el número de términos. ¿Saben? Siempre es bueno estar escribiendo cada rato, chicos. Entonces, el valor de la bicicleta es la suma de todas las 10 cuotas. El primer término vale, a ver, 15,60. El último término vale 42,60 entre 2 por el número de términos. Pero chicos, ¿cuántos términos tiene esta progresión aritmética? 10, ¿no? ¿Se acuerdan o no? 10 términos, porque la ha pagado durante 10 meses. Entonces, a ver, jóvenes, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto sale ahí? Hagan su cálculo. 291. Gracias, Juan. Entonces la bicicleta ha costado 291 soles. ¿Qué clave marcaríamos, jóvenes? La B. Esta sería la clave. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esta segunda parte del seminario que hemos trabajado consistía... sale la... ¿verdad, no? Tampoco hay, ¿no? Ya, entonces pongamos pues la clave. Oye, si se pasaron, ¿ah? A ver. Ya. Ese es el hambre, ya, el hambre. Ya, entonces acá sería... ya, vamos a poner acá sin clave. 10 meses y ha costado 291 soles. Ya está. Pero, ¿por qué se desesperan, joven, ustedes por la clave? Ustedes, mira, como te digo, yo de verdad a veces cuando está en mi decisión, yo a mis problemas no le pongo clave, ¿ah? Porque en realidad el alumno hace que dude, ¿no? Pues de repente por una cuestión de digitación no pone la clave y se acabó, ¿no?
Acá lo que interesa, chicos, es el planteo y que ustedes hayan entendido los conceptos. ¿Están de acuerdo? Eso, tú tienes que demostrar seguridad. Así estés mal, debes estar seguro. ¿Está bien o no? Muy bien, chicos. Gracias a todos. ¿Sí? Hemos hecho un bonito seminario con problemas de muy buen nivel. Nos vemos entonces ya la próxima semana. ¿Ok? Cuídense mucho. Gracias a todos. Ya ahí les estoy mandando ya la diapositiva. Gracias. Cuídense, chicos. Listo.